Capítulo 1. Encuentro fortuito. Una tarde lluviosa en Creccio. Era una tarde lluviosa en Creccio, un pintoresco pueblo italiano ubicado en el corazón de la región de Abruzzo, rodeado de colinas verdes y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las gotas de lluvia caían con fuerza, creando un suave murmullo que se mezclaba con el sonido de los estudiantes que corrían por las calles empedradas, buscando refugio bajo los aleros de las viejas edificaciones de piedra. El camino hacia la estación. Gianni Mauretti, un estudiante de ingeniería civil en la Università di Creccio, caminaba rápidamente hacia la estación de autobús. Su cabello oscuro estaba ligeramente desordenado por el viento, y llevaba un abrigo negro que lo protegía del frío. Bajo el brazo, sostenía un libro desgastado, un compendio de física que lo acompañaba en cada clase y que había marcado su vida académica. El aroma a tierra mojada y el frescor del aire lo llenaban de una extraña energía, una mezcla de melancolía y esperanza. Mientras tanto, en la cercana cafetería del viñedo, situada en una esquina del Piazza della Libertà, Hannah Rossi, estudiante de diseño gráfico en la Accademia di Belle Arti di Pescara, disfrutaba de un cappuccino espumoso. Con su paraguas rojo abierto, se preparaba para salir, ajena a la moto que se acercaba a gran velocidad. Su cuaderno de bocetos, lleno de dibujos de paisajes y retratos, era su compañero constante, un reflejo de su alma creativa. El encuentro. Cuando Hannah cruzó la calle, el sonido de la lluvia se intensificó, y fue en ese preciso momento que Gianni, que había estado distraído revisando sus notas, la vio. Con reflejos rápidos, se lanzó hacia ella, jalándola hacia la acera justo antes de que la moto pasara a toda velocidad, dejando un rastro de agua detrás. «Ten más cuidado», exclamó Gianni, con el corazón acelerado, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Capítulo 2. La atmósfera de café. Hannah, sorprendida y un poco avergonzada, levantó la vista. Sus ojos, de un azul profundo, se encontraron con los de él, oscuros y llenos de preocupación. Había algo en la intensidad de su mirada que la hizo sentir un cosquilleo en el estómago. «Gracias. No me di cuenta. Estaba distraída», murmuró, ajustando su paraguas mientras una sonrisa tímida se dibujaba en su rostro. «¿Es peligroso cruzar así? ¿Te encuentras bien?», preguntó Gianni, aún con la respiración entrecortada. «Sí, gracias a ti». Hannah sonrió, sintiendo que había algo especial en este encuentro. La conversación que cambió todo. Gianni asintió, dispuesto a continuar su camino, pero algo en la voz de Hannah lo detuvo. «Por cierto, ese libro que llevas. ¿Estudias ingeniería?», preguntó, curiosa. «Sí, es un compendio de física». «Estoy en mi segundo año», respondió, sintiendo como una chispa de interés comenzaba a encenderse entre ellos. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Gianni le habló sobre sus sueños de construir puentes que conectaran comunidades y de cómo la ingeniería podía cambiar vidas. Hannah, por su parte, compartió sus pasiones por el diseño y cómo cada boceto que hacía era una forma de expresar su visión del mundo. «A veces siento que el arte y la ingeniería son más similares de lo que parece», dijo Hannah, mientras se movían bajo la lluvia, buscando refugio en un pequeño café cercano llamado Café della Nuvola. «Es cierto, ambos buscan resolver problemas, aunque de maneras diferentes». Gianni sonrió, sintiendo que cada palabra que intercambiaban los acercaba más. La atmósfera del café. Al entrar al Café della Nuvola, el aroma a café recién hecho y pasteles horneados envolvió a Gianni y Hannah. El lugar estaba decorado con cuadros de artistas locales y tenía un ambiente acogedor. Capítulo 3. Un momento de conexión. Con luces cálidas que iluminaban las mesas de madera. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar cómo la lluvia seguía cayendo, creando un espectáculo hipnótico. «¿Te gustaría un cappuccino?», preguntó Gianni, mirando el menú. «Me encantaría», respondió Hannah, sintiéndose cada vez más cómoda a su lado. Mientras esperaban sus bebidas, la conversación continuó fluyendo. Hablaron sobre sus familias, sus sueños y las pequeñas cosas que los hacían felices. Gianni mencionó su pasión por el ciclismo y cómo disfrutaba explorar los caminos rurales alrededor de Creccio, mientras que Hannah compartió sus anhelos de viajar y conocer el mundo a través de su arte.
A medida que compartían historias, hubo un momento en el que sus manos se tocaron accidentalmente al alcanzar el mismo trozo de pastel. Ambos se detuvieron, sintiendo una chispa de conexión que electrificó el aire entre ellos. Gianni se sonrojó ligeramente, mientras Hannah apartaba la mirada, sintiéndose un poco avergonzada pero emocionada. Parece que el destino nos ha reunido en esta lluviosa tarde, dijo Gianni, rompiendo el silencio, mientras una sonrisa juguetona se dibujaba en su rostro. Sí, y me alegra que haya sucedido, respondió Hannah, sintiendo que esta tarde sería un recuerdo que atesoraría. Después de pasar un par de horas conversando, ambos se dieron cuenta de que el tiempo había volado. La lluvia había disminuido, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Deberíamos intercambiar números, sugirió Hannah, sintiendo que no quería que este encuentro fuera solo un momento fugaz. Claro, me encantaría, dijo Gianni, sacando su teléfono. Mientras intercambiaban números, ambos sabían que este encuentro había sido solo el comienzo de algo más grande. Se despidieron con una promesa implícita de volver a verse. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. Gianni caminó hacia la estación de autobús, sintiendo que la lluvia ya no era un obstáculo, sino una bendición. Sus pensamientos giraban en torno a Hannah, a sus ojos claros y su risa contagiosa. En su mente, comenzaba a imaginar un futuro donde sus caminos se cruzaran de nuevo. Por otro lado, Hannah regresó a su hogar en el Quartiere del Rose, un barrio lleno de vida y color. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en Gianni, en cómo su presencia había iluminado una tarde que había comenzado de manera sombría. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza se encendía, prometiendo nuevas aventuras. Así, bajo la lluvia que había sido testigo de su encuentro, tanto Gianni como Hannah comenzaron a soñar con lo que el futuro podría depararles. Era solo el primer capítulo de una historia que prometía ser rica en emociones, desafíos y, sobre todo, amor. Crecchio era un pueblo donde el tiempo parecía detenerse. Las calles empedradas y las fachadas de piedra de las casas le daban un aire nostálgico, mientras que los viñedos que rodeaban el pueblo ofrecían un espectáculo de colores en cada estación. Gianni Mouretti había crecido allí, y su vida era un reflejo de la simplicidad y la autenticidad que el pueblo ofrecía. Gianni vivía en una pequeña casa familiar en el Via dei Fiori, una calle tranquila adornada con flores silvestres que florecían en primavera. Su hogar estaba lleno de recuerdos de su infancia, fotografías enmarcadas de él con su madre en el jardín, y una colección de libros de ingeniería que había ido acumulando a lo largo de los años. Su padre, un albañil respetado, había inculcado en él el valor del trabajo duro y la importancia de contribuir a la comunidad. Cada mañana, Gianni tomaba el autobús hacia la Università di Crecchio, donde pasaba largas horas en la biblioteca, sumergido en fórmulas y teorías. Capítulo 5. Un día en la universidad. Era un lunes por la mañana, y Gianni se encontraba en la biblioteca, rodeado de libros y apuntes. A su lado, su mejor amigo, Luca, un estudiante de arquitectura, le hablaba sobre el próximo concurso de diseño que se llevaría a cabo en la ciudad. ¿Vas a participar?, preguntó Luca, mientras hojeaba un libro de diseño contemporáneo. No lo sé. No creo que tenga el tiempo. Tengo que preparar el proyecto de fin de curso, respondió Gianni, sintiendo la presión de las expectativas. Vamos, Gianni. Tienes talento. Además, sería una buena oportunidad para que te des a conocer, insistió Luca, animándolo. Gianni suspiró. Sabía que su amigo tenía razón, pero la idea de competir en un mundo donde todos parecían tener conexiones le resultaba intimidante. Al salir de la universidad, decidió dar un paseo por el Parco della Libertà, un pequeño parque que se encontraba cerca de su casa. Allí, los niños jugaban y las familias disfrutaban de un día soleado. Mientras caminaba, sus pensamientos se centraban en Hannah, en cómo había cambiado su perspectiva sobre la vida en tan poco tiempo. Fue entonces cuando vio a Alessandro, un antiguo compañero de escuela, que estaba sentado en un banco, charlando con un grupo de amigos. Alessandro era conocido por su estilo de vida despreocupado y su habilidad para hacer reír a los demás. Gianni. Ven aquí, lo llamó Alessandro, gesticulando con entusiasmo. Gianni se acercó, sintiéndose un poco fuera de lugar en el bullicioso grupo. ¿Cómo va la universidad?, preguntó Alessandro, mientras le ofrecía un trago de su bebida. Bien, gracias.
Solo tratando de mantenerme al día con todo, respondió Gianni, sintiéndose incómodo con la conversación superficial. Tienes que relajarte, amigo. Deberías salir más, disfrutar de la vida. Te estás perdiendo de lo mejor, dijo uno de los amigos de Alessandro, riendo. Gianni sonrió. Capítulo 6. La vida de Hannah. La vida de Hannah Rossi era un torbellino de colores y creatividad. La joven artista vivía en un elegante apartamento en el Quartiere del Rose, un barrio vibrante lleno de cafés, boutiques y galerías de arte. Su hogar estaba decorado con sus propias obras, llenas de vida y emoción, reflejando su espíritu libre. Hannah había crecido en una familia acomodada, donde el arte y la cultura eran parte de su día a día. Su madre, una reconocida artista, había influido en su amor por el diseño, mientras que su padre, un empresario exitoso, le había enseñado la importancia de perseguir sus sueños. Era un martes por la mañana, y Hannah se preparaba para una clase de ilustración en la Accademia di Belle Arti di Pescara. Mientras se miraba en el espejo, ajustando su bufanda de seda, pensó en Gianni y en cómo su encuentro había dejado una impresión duradera en su corazón. En la academia, el ambiente era vibrante y lleno de energía creativa. Sus compañeros discutían sobre proyectos, compartían ideas y soñaban en voz alta. Hannah se sentía inspirada, pero a veces, la presión de cumplir con las expectativas de su familia la abrumaba. Durante la clase, el profesor Marco, un artista de renombre, les asignó un proyecto que consistía en crear una serie de ilustraciones basadas en sus experiencias personales. Hannah decidió plasmar su encuentro con Gianni, la lluvia y la sensación de conexión que había sentido. Después de la clase, Hannah se reunió con su amiga Sofía, una talentosa diseñadora de moda que siempre la alentaba a seguir sus sueños. ¿Cómo va el proyecto?, preguntó Sofía, mientras se sentaban en un café cercano. Creo que estoy tratando de capturar algo que no sé si puedo expresar con palabras. Es sobre un chico que conocí, comenzó Hannah, sintiéndose un poco vulnerable. Un chico. Cuéntame más, dijo Sofía, emocionada. Hannah le relató el encuentro con Gianni. Capítulo 7. La cita en el parque. Hannah le relató el encuentro con Gianni, describiendo su mirada intensa y cómo se había sentido al hablar con él. A medida que hablaba, sus ojos brillaban con entusiasmo. Parece que te ha dejado una huella, comentó Sofía, sonriendo. Sí, es extraño. Siento que hay algo especial en él, a pesar de nuestras diferencias. Respondió Hannah, reflexionando sobre la conexión que habían compartido. A medida que la tarde avanzaba, Hannah se unió a un grupo de amigos en una galería de arte local llamada Arte Vino, donde se inauguraba una exposición de un famoso artista contemporáneo. El ambiente estaba lleno de risas, música y conversaciones animadas. Mientras disfrutaba de una copa de vino, Hannah se encontró con Isan, un colega de la academia que había estado mostrando interés en ella. Isan era encantador y carismático, pero a menudo sentía que su conexión era superficial. Hannah, ¿quieres ver la nueva exposición?, le preguntó Isan, sonriendo. Claro, vamos, respondió, sintiendo un pequeño vacío en su interior mientras seguía a Isan. Mientras recorrían la galería, Hannah no podía evitar pensar en Gianni, en su pasión por la ingeniería y cómo sus mundos eran tan diferentes. En ese momento, se dio cuenta de que su vida social, aunque emocionante, no llenaba el espacio que Gianni había dejado en su corazón. A pesar de sus diferencias, Gianni y Hannah decidieron encontrarse en el Parco della Libertà el siguiente fin de semana. Era un lugar neutral donde sus mundos parecían fusionarse. Gianni llegó temprano, ansioso por mostrarle a Hannah los secretos del pueblo que ella nunca había explorado. Cuando Hannah llegó, el sol brillaba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el suelo. Llevaba un vestido ligero que danzaba con la brisa, y su sonrisa iluminó el rostro de Gianni. Hola, saludó Hannah, con una energía contagiosa. Hola. Me alegra que hayas venido. Capítulo 8. Un recorrido por el pueblo. Mientras paseaban por el parque, Gianni le mostró a Hannah los lugares que habían dado vida a su infancia. Le habló del viejo mercado de San Lorenzo, donde los agricultores vendían productos frescos,
y del castillo de Creccio, una antigua fortaleza que ofrecía vistas panorámicas del valle. Este lugar tiene tantas historias, dijo Gianni, mientras señalaba el castillo. Es hermoso. Me encanta cómo cada rincón tiene su propio carácter, respondió Hannah, sintiéndose fascinada. A medida que exploraban, Gianni le presentó a algunos de sus amigos locales, quienes lo recibieron con calidez. Hannah se sintió un poco fuera de lugar, pero Gianni la hizo sentir bienvenida, presentándola como una artista talentosa. Después de recorrer el pueblo, se sentaron en un banco del parque, rodeados de flores y árboles. Gianni sacó un bocadillo que había preparado, y compartieron risas mientras disfrutaban de la comida. ¿No te resulta complicado vivir en dos realidades tan diferentes?, preguntó Gianni, observando cómo Hannah se perdía en sus pensamientos. Al principio sí, admitió ella. Pero contigo, siento que estoy aprendiendo a ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Y tú? Tú me haces soñar con cosas que nunca imaginé posibles, respondió Gianni, sintiendo que había algo especial en su conexión. Mientras conversaban, Hannah comenzó a abrirse sobre su vida en la ciudad y las expectativas de su familia. Habló de la presión que sentía para tener éxito en el mundo del arte y cómo a veces se sentía atrapada en un molde que no le pertenecía. A veces pienso que mi vida es como un lienzo en blanco, y no sé cómo llenarlo, confesó Hannah, sintiendo una vulnerabilidad que nunca había compartido con nadie. Quizás deberías atreverte a pintar fuera de las líneas, sugirió Gianni, sonriendo. La vida no siempre tiene que ser perfecta. Hannah sonrió, sintiendo que él la entendía. Capítulo 9. Un final agridulce. Al caer la tarde, la luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse, y ambos sabían que era hora de despedirse. Aunque habían pasado solo unas horas juntos, sentían que habían compartido un mundo entero. ¿Podemos volver a hacer esto?, preguntó Hannah, sintiendo que no quería que el día terminara. Definitivamente, respondió Gianni, su corazón latiendo con fuerza. Mientras se separaban, ambos sintieron una mezcla de alegría y tristeza. Sabían que sus mundos eran opuestos, pero la conexión que habían encontrado era demasiado poderosa como para ignorarla. Esa noche, Gianni regresó a casa con una sonrisa en el rostro. Se sentó en su escritorio, mirando por la ventana hacia las colinas iluminadas por la luna. Se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias que lo separaban, había algo en Hannah que lo inspiraba a ser mejor. Por su parte, Hannah llegó a su apartamento en el Quartiere del Rose, sintiéndose llena de energía. Mientras miraba por la ventana, pensó en Gianni y en cómo había cambiado su perspectiva sobre la vida. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza se había encendido, prometiendo nuevas aventuras y posibilidades. Un nuevo comienzo. El sol brillaba intensamente sobre Creccio cuando Gianni despertó aquella mañana de primavera. La lluvia había dado paso a un cielo despejado, y el aire fresco traía consigo el aroma de las flores en plena floración. Sin embargo, a pesar de la belleza del día, Gianni sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Había pasado varios días pensando en Hannah y en cómo su vida había cambiado desde que se conocieron. Después de su cita en el Parco della Libertà, ambos habían intercambiado mensajes, pero la distancia entre sus mundos parecía más evidente que nunca. Gianni se preguntaba cómo podrían superar las diferencias que los separaban, especialmente ahora que Hannah estaba inmersa en su vida en Pescara. Capítulo 10. Un mensaje inesperado. Gianni se preparó para un día en la universidad, donde la presión de los exámenes finales comenzaba a sentirse. Su amigo Luca lo esperaba en la entrada del campus, listo para discutir el concurso de diseño que se acercaba. ¿Listo para el concurso?, preguntó Luca, mientras caminaban hacia el edificio de ingeniería. No estoy seguro de que tenga tiempo para eso. Estoy muy ocupado con mis proyectos, respondió Gianni, sintiendo que su mente estaba dividida entre sus responsabilidades y sus pensamientos sobre Hannah. Vamos, Gianni. Tienes talento, y este es tu momento de brillar. No dejes que la oportunidad se te escape, insistió Luca. A pesar de las palabras de su amigo, Gianni no podía evitar sentirse inseguro. La idea de competir en un entorno donde todos parecían tener conexiones lo aterraba. Sin embargo, no podía ignorar el deseo de hacer algo significativo, algo que lo acercara a sus sueños.
Mientras revisaba sus correos electrónicos en la biblioteca, Gianni recibió un mensaje de Hannah. Su corazón dio un vuelco al leer las palabras: «Hola, Gianni. Espero que estés bien. Me encantaría saber cómo va todo por Crecchio. ¿Podemos hablar esta noche?». La idea de hablar con ella iluminó su día. A pesar de la distancia, sentía que había una conexión especial entre ellos. Gianni respondió rápidamente, sugiriendo que se llamaran a las 7 de la noche. Mientras tanto, en Pescara, Hannah se encontraba en su apartamento, rodeada de bocetos y acrílicos. Había estado trabajando en su proyecto de ilustración, pero su mente estaba distraída. Pensaba en Gianni y en cómo su vida había cambiado desde que se conocieron. La ciudad era un torbellino de actividades. La Piazza Salotto, el corazón de Pescara, siempre estaba llena de vida, con artistas callejeros, músicos y turistas. Hannah disfrutaba de la energía de la ciudad, pero a veces se sentía abrumada por la presión de ser una artista exitosa.